cuerpo, pero cuando el cuerpo muere, estamos en un periodo de entrevidas, por llamarlo de alguna forma, la mente anda dónde y a por qué. Claro. Ahora fíjate, es mucho más importante, de hecho es vital, que yo emplee toda la energía vital en descubrir si ahora, en este momento, en este punto del tiempo, en este ahora que conozco, yo estoy vinculada al cuerpo. ¿Yo estoy vinculado al cuerpo? ¿Yo estoy hablando desde aquí dentro? Da la sensación de que sí. Da la sensación de que sí. Vale. La sensación, tú lo has dicho. Percibimos que sí. Pero el curso nos está hablando de trascender la percepción. De trascenderla por completo. Y se nos ponen ejemplos indirectos, ¿no? Por ejemplo, yo recordaba hace poco, no sé si lo conté aquí, en alguna de las últimas sesiones, que tuve un sueño en el que yo estaba en el mar, que venían olas y había unos surfistas surfeándolas y así. Yo iba nadando y de pronto yo subía a una ola y en la cresta de la ola había un instructor de surf enseñando a unos chicos. Y yo automáticamente cambié de perspectiva y vi el sueño desde un lugar completamente diferente. Y veía a los chicos rodando por la ola. Y dentro del sueño dije, fíjate, como no hay una localización perceptual en un cuerpo, en una mente, este sueño está siendo contemplado por la mente soñadora. Ocurre exactamente igual en el sueño diurno. Damos por supuesto que estamos percibiendo esta escena desde aquí. Es una creencia. Esto no ve. Esto jamás ha visto un mundo externo. Y jamás ha estado en un mundo externo. Es una alucinación. Sí, pero da el pego. Da el pego. El otro día lo decíamos en el retiro, decíamos, es muy realista, es envolvente, 3D, y genera reacción emocional continua. Estamos interactuando con ello continuamente. Claro que sí, por supuesto. Pero tenemos que averiguar. El perdonador está buscando libertad y poder. Tenemos que averiguar qué papel juega lo que yo pienso y creo en ese estado de cosas. ¿Mi vinculación a un cuerpo es un hecho o es una creencia? ¿A qué ámbito pertenece? ¿Al del hecho? Incuestionable, por tanto eterno, o se trata de una creencia que está dictando mi realidad. Entonces, la pregunta no es ¿qué va a suceder cuando mi cuerpo muera? Sino, ¿yo estoy dentro del cuerpo ahora? Es lo único operativo que puedo plantearme. Esa es la cuestión. Toda sadhana espiritual, absolutamente toda, ya sea autoindagación advaita, ya sea bhakti yoga, karma yoga, ya sea curso de milagros, budismo, chamanismo, no importa cuál, todas ellas son una indagación profunda de la mente vinculada al cuerpo mediante una creencia para que se produzca la desvinculación. Y esa desvinculación no podría producirse si efectivamente hubiese un enlace real. No sería posible desvincularse del cuerpo. Pero nuestra creencia es tan firme, estamos tan absolutamente hipnotizados por ella, es tan adictiva esta creencia. Reaccionamos al cuerpo como si fuera nuestro hijo, nuestro vástago querido. Hemos establecido nuestro hogar en él. Nuestra identidad está vinculada al cuerpo. Nuestra existencia requiere de este cuerpo. Por tanto, toda mi atención está volcada en protegerlo, en adornarlo, en engrandecerlo, en defenderlo. Pero cuando empezamos a comprender, empieza a producirse un desapego. Empezamos a cuestionar ese vínculo. Y en el cuestionamiento de ese vínculo empieza a nacer la libertad.
cuando estamos hablando de lo que el curso de milagros nos quiere llevar a entender, de lo que puede representar un jnani, es la superación total del trance de creer que la identidad que vive en el mundo es real y que el mundo que contempla a través de sus ojos también lo es. Eso es radicalidad absoluta. Ahí ya no preguntamos qué pasa con el cuerpo después de la muerte, qué pasa con el alma, qué pasa con nada. Ahí es llegar a algo que, nos decía la lección de hoy, es tan absolutamente obvio que no lo vemos, que no estoy dentro del cuerpo. Qué difícil es de entender esto. Claro, es tan difícil como la resistencia que opongo. Porque en realidad se trata de un simple hecho. Además de un simple hecho liberador, que me restituye mi poder y mi gloria. Pero elijo decir, no, es difícil, no puedo, lo lograré en el futuro. Yo no lo comprendo, o esto es una locura, o me da sueño.